Buenas tardes a todas. Hoy La Maloca está con una traductora, con Regina López Muñoz. Bienvenida a La Maloca. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Regina. Gracias a vosotras por invitarme. Estamos muy contentas porque en estos casi dos años de trayectoria de La Maloca, pues hemos podido tener ya a 11, no sé si 11 o 12, lo tendría que revisar, autoras, a 2 editoras, y ahora iniciamos pues la andadura con las traductoras y esperamos que que eres la primera, pero que no seas la última. Además, en el grupo, bueno, somos, realmente, Regina, nos ves aquí hoy que somos menos chicas, pero oficialmente somos 18. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar la fecha en la que todas podamos estar, y por eso es importante también tener estas grabaciones, no solo para difundirlo, sino también para que las compañeras pues sigan lo que hemos hablado. Y bueno, pues muchas de nuestras compañeras son traductoras. De hecho, ahora tampoco he echado la cuenta, pero aparte de Alba y Victoria, que están aquí con nosotras, tenemos otras 2 o 3 más traductoras. Bueno, Regina, nosotras a nuestras invitadas no solemos hacerles una presentación así oficial, porque queremos que nos vayas contando y que las chicas vayan preguntando y sacando y extrayendo datos de lo que ha sido tu trayectoria, tu carrera. Pero bueno, así como es la primera vez que tenemos a una traductora, sí que me he apuntado aquí un par de datos interesantes que yo creo que con los que podemos también empezar a hacernos una idea de lo que has hecho hasta ahora. Y bueno, corrígeme si hay algo de lo que diga que no está bien correcto. Estudiaste traducción e interpretación en la Universidad de Málaga y allí mismo también hiciste el máster de traducción para el mundo editorial, ¿no? Tengo entendido que te dedicas a la traducción literaria más o menos desde hace 10, 11 años. 10 ahora en noviembre. Muy bien, o sea que la fecha está clara. Luego nos cuentas cuál fue tu primera traducción, ¿no? Sí. Y bueno, he leído que has traducido narrativa, libro ilustrado, cómic y ensayos, principalmente del inglés, del francés, del italiano, y he escuchado también que del portugués, ¿no? O al menos estás empezando, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, también, la verdad que buscando información, trabajas para muchísimas editoriales y esta es una de las preguntas que van a surgir después, porque saber cómo es el contacto con esas editoriales, ¿no? Porque, bueno, he leído que has trabajado pues con Errata Naturae, con Blackie Books, con La Uña Rota, con Lumen, Alfa de Kai, que es con el libro con el que estamos hoy, de Mi vida en la carretera, de Gloria Steinem. Y bueno, pues la lista de autores y autoras pues, que has traducido hasta ahora no la voy a leer, y luego cuando entremos en las preguntas pues te iremos preguntando por qué autores y qué autoras te han marcado más. Y así, para empezar, pues como una pregunta muy genérica, he escuchado en una entrevista que te hicieron en un podcast en Argentina, o al menos las chicas que te entrevistaban eran argentinas, que algún profesor de la carrera ya desde muy temprana edad ya os desanimaban o te desanimaban a dedicarte a la traducción literaria. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido tu camino hasta llegar al punto actual en el que te puedes dedicar actualmente a la traducción literaria, y en qué momento dejaste esas personas que te decían que no había futuro en la traducción literaria. ¿En qué momento tú dijiste, no, oye, que es que yo valgo para esto y tiene futuro? ¿Cómo fue? Muchas gracias por la presentación, María. La verdad es que está muy guay empezar por la malísima hiel negra que tengo todavía dentro hacia esas personas que intentaron desviarme de mi vocación. Tampoco sabía si yo valía, ¿eh? O sea, yo al final decidí hacer el máster por probar un poco suerte, porque yo terminé la licenciatura en 2007 y en realidad el máster no lo empecé, como ha dicho Victoria, hasta el curso 2009-2010. Hubo ahí un periodo de 2 años y medio
y medio en los que di muchos bandazos, intenté hacer cosas más acordes con lo que se suponía que tenía más futuro, cosas relacionadas con la traducción técnica, cosas relacionadas con la docencia. Estuve un año dando clases en un instituto y fue una de las peores experiencias de mi vida. Pero porque, o sea, no porque el instituto fuera malo, sino porque me di cuenta de que la docencia no era para mí. Entonces, a medida que yo iba viendo que se me iban cerrando puertas, seguía viendo que había como una vía inexplorada, que además, irónicamente, era la que yo realmente quería explorar desde antes de entrar siquiera en la carrera. Yo tenía clarísimo cuando entré en traducción que yo no quería traducir textos técnicos, ni quería hacer traducción jurídica, ni quería ser intérprete, yo quería traducir libros, porque me gustaban las lenguas, me gustaban los idiomas y las culturas de otros países y me gustaba mucho leer, que era lo que a mí me gustaba desde que soy una enana. Pero efectivamente, desde el primer año, es que además recuerdo perfectamente la primera vez que se rieron en mi cara cuando dije que quería hacer traducción literaria. Fue literalmente así. Hubo una ronda al principio de una clase, de una asignatura, y preguntaron cómo nos veíamos al cabo de 10 años, creo que dijo, algo así. Y yo dije que a mí me habría gustado, que me gustaría traducir libros. Y entonces fue como, por favor, eso lo hacen los traductores de verdad, lo hacen poco menos que por placer. Y es verdad que dentro de la traducción literaria hay un porcentaje muy, muy pequeño de traductores que solo se dedican a la traducción literaria. Creo que en el último libro blanco de la traducción que se publicó, el porcentaje estaba en torno al 9-10%. El resto de traductores literarios hacen en paralelo, desempeñan otras labores, son periodistas, son profesores, hay muchísimos profesores universitarios, son escritores, son pues lo que sea, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco hacía falta que se rieran, ¿no? Pero así fue. Y luego, de todas maneras, tampoco era una cuestión de que hubiera un profesor o 2 o 3 que te disuadiesen. Es que nada más que había que echar un vistazo al plan de estudio universitario para darte cuenta del papel que ocupa la traducción literaria dentro de los estudios reglados de traducción, y ese papel es ridículo. En mi época, yo soy de 2003-2007, como decía, en mi promoción, la traducción literaria era una asignatura de último año, optativa y cuatrimestral. Eran solamente 6 créditos. Entonces era como lamentable. Al mismo tiempo me pasé toda la carrera deseando que llegara ese momento. Pero en fin, luego sí había algunos profesores que colaban de manera transversal la traducción literaria. En cualquier caso, tampoco tuve mucha suerte yo en ese sentido, porque dentro del departamento de traducción en Málaga, los profesores que más se volcaban con la literaria eran los 3 profesores que componían el cuerpo de profesores de griego. Y yo, en vez de griego, elegí italiano. Que los profesores también estaban muy por la literaria, pero no de griego, entre los cuales estaba Vicente, que era director del máster cuando Victoria y yo lo hicimos, y que dirigió mi trabajo de máster, en fin. Así que no sé si respondo un poco aquí a tu pregunta. A lo mejor me he enrollado demasiado, lo siento. No, totalmente. De hecho, bueno, me surge la pregunta desde que terminaste el máster hasta que hiciste tu primer proyecto de traducción literaria, ¿cuánto tiempo pasó y cuál fue ese proyecto? Si fue algo por Pues encargo o si fue algo que hiciste, fue un que pudiste hacer periodo tú. bastante difícil porque yo presenté mi trabajo final máster en la convocatoria de diciembre de 2010 y hasta noviembre de 2011, como antes he dicho, no recibí mi primer encargo. ¿Y por qué lo recuerdo tan claro? Porque fue un año de travesía por el desierto total. Me dediqué por activa y por pasiva yo creo que ya podríamos utilizar molestar a los editores proponiéndoles cosas para traducir, pues claro, ¿qué currículum les iba a mandar si yo no tenía ninguna traducción en mi currículum, en mi haber? Así que lo único que yo podía hacer era proponerle el libro que creía que podía merecer la pena publicar en castellano. Y fue durísimo porque pues tú mandas un email y a lo mejor te responden al cabo de una semana, al cabo de 2, al cabo de 3, te dicen que le van a echar un vistazo y luego no vuelves a saber nada y les escribe al cabo de un mes y te dicen que es que
te responden la semana siguiente porque se tienen que ir a la feria del libro de Frankfurt y luego nunca responden. O sea, es fue muy difícil, me sentía yo muy mal, porque yo decía: "Joder, que estoy dando por culo", o sea, llamando a la editorial en plan: "Oye, ¿has leído mi propuesta y tal?", yendo a Madrid a la feria del libro a presentarme: "Yo soy Regina, hemos hablado porque te he mandado una propuesta". "Ah, sí, sí, muy interesante, tal, pues a ver si saco tiempo y la miro", y y así, hasta que ya de verdad a punto de tirar la toalla, porque una semana antes dije: "Voy a dejarlo ya, voy a buscarme otro trabajo porque necesito ganar pasta", como recibí en una misma semana 2 encargos, así que por eso lo recuerdo, porque fue como: "Dios mío, esto es verdad, está pasando". Me encargaron la traducción de un prólogo eh, de un libro de las cartas que mandó Rimbaud desde África. Hola Regina, Hola, Victoria. mi pregunta no era sobre tu trayectoria profesional, sino más bien sobre la traducción del libro. Me gustaría saber cuáles eran los problemas sí, con los que te has encontrado a la hora de traducir este libro. O sea, Ujú. si ha habido algo en concreto que te haya, no sé, te haya resultado especialmente difícil Mm. o complicado, o hayas tenido que, no sé, investigar más sobre eso y demás. Mm. Pues bueno, lo primero que yo tengo que decir, ahora que estamos ya entrando en harina con el libro de Gloria Steinem, es que lo traduje hace más de 5 años. Entonces, es como que, ya, bueno, y ya no es solamente que hayan pasado 5 años, es que en esos años han pasado, no sé, 40 libros quizás, así que como que se me va la cabeza. Llevo 2 días releyéndolo y bueno, por un lado estoy abochornada porque está lleno de ratas y es como, tío, colega, encima la que he estado mirando es la 7ª edición, o sea, la 7ª reimpresión, y desde entonces le han dado el Princesa de Asturias a Gloria Steinem y han hecho una nueva reimpresión. Y este fin de semana voy a ver a las editoras en la Feria del Libro de Madrid y voy a intentar convencerlas, secuestrarlas si hace falta, para que hagamos una edición revisada, porque esto está, pero vamos, que me está dando vergüenza, vamos. En fin, eso ahí como un paréntesis. Es que además yo llevo muy mal las erratas, porque, en fin, algunas seguramente sean mías, pero luego hay otras que son porque hay varias personas trasteando dentro del texto, la persona que corrige, la persona que maqueta, la persona que luego dentro de la maqueta vuelve a revisar, y a lo mejor son sandeces, pero algunas cosas, pues, yo qué sé, tío, si puedes hacer que el libro esté sin erratas, pues mejor. Y con respecto a las dificultades, perdón por esta digresión, recuerdo perfectamente pasarlo fatal cuando me tocó el capítulo en el que ella entra bastante en profundidad, en el que Gloria Steinem empieza a abordar en profundidad su participación en campañas de presidenciales, o cuando eligen a Bella Abzug, congresista, todo ese sistema de congresos para recaudar fondos, del sistema judicial también, las denominaciones concretas de las leyes, de las enmiendas, de los proyectos de ley, de tal. Todas esas cosas que son propias de un sistema especialmente intrincado, que es el estadounidense, eran cuestiones con las que no me había topado hasta entonces. Entonces, bueno, por ese lado me dio bastante trabajo. Eh, ¿Qué otras cosas recuerdo así? Es que también hay partes que son como muy específicas de cultura estadounidense, pero por un lado suelen ser cuestiones de cultura popular, como pues, cuando ella acompaña a ciertos gremios en sus huelgas o en sus protestas y reivindicaciones, o cuando acude a clínicas donde se practican abortos. Bueno, que por cierto, esa parte es escalofriante, releer eso, cómo ella lleva batallando con esa cuestión desde los años 60 y que la semana pasada en Texas haya pasado lo que ha pasado, se me pone el vello de punta, porque es que estamos peor que en los años 60 en muchos aspectos. Y todas esas cuestiones, por un lado, ella mete muchas notas con enlaces a información que amplía lo mismo que ella dice, lo cual me vino de perlas, porque es que ni siquiera tenía que hacer yo el trabajo de investigar por mi parte.
Y por otro lado, pues al ser temas de cultura popular y de cultura popular de un país como Estados Unidos, que es probablemente la cultura más globalizada que hay desde hace un par de siglos, pues no me costaba muchísimo trabajo contextualizarme. Distinto hubiera sido que, yo qué sé, que el libro hubiera sido de historia del feminismo en Nueva Zelanda, por ejemplo. Ahí probablemente habría tenido que rascar muchísimo más. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora que hemos hecho así un salto ya para entrar más en materia, precisamente hablabas del tema de la editorial, ¿no? De cómo, a pesar de que es la séptima edición, ¿has dicho? ¿O la sexta? Bueno, esta que yo estaba manejando estos días es la séptima, porque es la última que me llegó. Yo, bueno, por contrato firmé, me llegaron 5 de la primera edición y luego cada vez que había una reimpresión me tenían que mandar un ejemplar. Ajá. Y esta es la última que yo he recibido. Hay una nueva, ya os digo, la vi ayer, la vi en una librería. Bueno, es la nuestra esta, la octava. La octava será, que en la faja pone Premio Princesa de Asturias. Este es el que hemos tenido, el que hemos comprado nosotras aquí, sí. Sí, pues esta es que la hicieron cuando le dieron el premio, que fue a mediados finales de mayo de este año. Claro. Y decías que aún así se han corregido, no se ha corregido nada, tú no has vuelto a tocar nada de este No, y se ve que las editoras tampoco. Ellas cuando se han quedado sin ejemplares, se ve que han tirado otra vez la misma maqueta, la han imprimido y ya está. Y como yo por volumen de trabajo. Por salud mental, cuando me llegan los ejemplares justificativos de una traducción que he hecho, es que ni lo abro porque sé que lo voy a abrir y me voy a encontrar cosas que no me gustan, cosas que, porque esto lo traduje así, una errata, un no sé qué, pues prefiero no mirarlo. Pues eso hace que ahora, 5 años después, me estoy dando cuenta de que este libro necesita una manita de chapa y pintura. De hecho, ahora que estamos hablando de este tema, ¿cómo le explicarías a alguien que no conoce nada del mundo de la traducción, entre esas personas, algunas de nosotras, el proceso desde que se te hace un encargo, ya hablando de encargos, hasta que el libro llega a nuestras manos? O sea, un poco cómo podrías contarnos este proceso para entenderlo un poco mejor. Pues para empezar, un proceso que empieza bastante antes de que el libro llegue a la librería. Todo depende también con la previsión con la que trabaje la propia editorial. Pero es curioso porque esta tarde, hace un rato, he estado revisando eso. Cuando me invitan a hablar de algún libro que he traducido, sobre todo cuando se trata de un libro lejano en el tiempo para mí, me gusta revisar el historial de correo electrónico y los mensajes que intercambié con las editoriales cuando me propusieron el libro. Luego, normalmente, durante el proceso en el que yo estoy trabajando, también nos escribimos, intercambiamos ideas, o yo pregunto, oye, me están surgiendo dudas, ¿cómo lo hacemos? Os mando yo las dudas y vosotros las mandáis a la autora o a la gente de la autora. Me pongo yo en contacto directamente, que ahora de un tiempo a esta parte con la herramienta de las redes sociales es facilísimo que uno rastree a un escritor y pueda ponerse directamente en contacto con él sin necesidad de mediadores. O, en fin, cosas así. Y entonces he estado revisando los mensajes desde que me encargó el libro Alfa de Kai, que por cierto me lo encargó la editora, la antigua editora de esta colección, Ana Pareja, que ahora vive en Berlín y tiene una librería en Berlín, la de Bartleby & Co. Y fue uno de los últimos libros que me encargó ella. Luego después se mudó a Berlín y su lugar lo ocupó Julia Echevarría, que es la actual editora. Y eso, y entonces pues nada, pues el proceso, para quien no esté muy familiarizado, básicamente yo soy una de los primeros eslabones de la cadena, porque en cuanto la editorial española adquiere los derechos para sacar el libro en español, solo en España o a veces también con licencia para Latinoamérica, pues lo primero que hace el editor es buscar un traductor y negociar con la traductora, con el traductor, los plazos de entrega y la tarifa, básicamente, unas cuantas cuestiones más, pero bueno, quizás no merece la pena
entrar en todos esos detalles hoy. Y después de que yo termino la traducción y la entrego, normalmente, eso ya depende mucho también de la editorial. Hay editoriales que siguen un proceso muy, muy germánico de, pues esto, en cuanto llega, pasa a manos del primer corrector, que normalmente hace corrección de estilo, luego se pasa a otro segundo corrector que hace la corrección también de la traducción, si es que hay que hacerla, y luego pues se envía idealmente, el traductor recibe las correcciones que se le hacen a su traducción e idealmente las recibe en Word señaladas para que el traductor vea claramente dónde están esos cambios. Hay veces que no, hay veces que la editorial te manda las correcciones ya en una fase posterior de edición del libro, cuando el libro ya está maquetado en un PDF con el formato que va a tener en forma de libro, así. Así es mucho más difícil que yo vea los cambios. Entonces es preferible que te manden las correcciones en Word. Y pues luego después el libro pasa a imprenta. Desde la imprenta se envía una parte de la tirada, que pueden ser 1000 ejemplares, pueden ser 1500, pueden ser 7000, no sé cuánto habrán imprimido del nuevo de Aramburu, pero ojalá se los coman con papa y no lo compre nadie. Y una parte de esa tirada se envía a la editorial para que ellos tengan en sus almacenes y otra pasa al almacén grande, al almacén de la distribuidora, que es la que distribuye, como su propio nombre indica, el libro a todas las librerías de España y también de Latinoamérica si tiene que viajar a Latinoamérica. Y ya está. Luego ya la gente compra los libros, los lee y se acuerda de quién los ha traducido en un mundo ideal. Eso es importante, ¿no? Porque yo misma reconozco que, bueno, últimamente en La Maloca hasta hace muy poco solo leíamos libros escritos en lengua original en español. O sea, leíamos a escritoras de Latinoamérica y de España y ya está. Entonces ahí no había trabajo de traducción. Ahora que hemos empezado a meter algunas autoras no hispanohablantes, pues, y porque hay muchas compañeras en el grupo que son traductoras, o yo personalmente he empezado a tener más en cuenta ese trabajo. Y casualmente escuchaba el otro día una cita bueno, una cita, un comentario, no sé cómo llamarlo, del escritor Andrés Neumann, Ajá. que decía que creer en la traducción es como creer en el amor, porque te entregas completamente a la persona que te está traduciendo, sabiendo que no puedes intervenir para nada y confiando plenamente en que lo que va a hacer es bueno, porque es tu libro en otro idioma, ¿no? No sé si compartes esa, o las autoras o los autores que has traducido comparten esta idea de que, bueno, dejo a la traductora que haga su trabajo y que transmita, bueno, lo que he querido traducir yo, o sea, escribir yo en mi idioma, no sé cómo. Pues, hombre, no sé, es muy romántico. Andrés Neumann es que yo creo que es un romántico empedernido. Hombre, no sé, está bien compararlo con el amor, aunque bueno, puedes no creer en el amor Claro. y es perfectamente válido, pero en la traducción no puedes no creer, porque es como no creer en el oxígeno, existe, o sea, que está ahí. Que sea luego más o menos frustrante o satisfactoria o enriquecedora para quien la lee, para quien la practica, eso ya es otra cuestión. Con respecto a los autores, es que dentro de mi experiencia, que es bastante limitada, es que hay de todo. O sea, por un lado está la gente que siempre dice que prefiere traducir autores muertos porque no le dan guerra, y está bien, por un lado, pero luego la satisfacción que te da traducir autores que están vivos, hablar con ellos, que valoren tu trabajo, es que eso no es bastante gratificante, la verdad. Luego también está la variante de los escritores, que también son traductores. Y dentro de esa variante hay también dos subcategorías. Están los que dejan todo en tus manos y no se meten y no se inmiscuyen, y otros que prefieren estar más pendientes y prácticamente te exigen que les envíes preguntas o que les mandes dudas.
En el caso concreto del libro de Gloria Steinem no hubo nada de eso porque no consideramos necesario dirigirnos a la autora para hacerle ninguna pregunta. El libro, las que lo habéis leído, estaréis de acuerdo, es totalmente llano. Es como sentarte a tomar un café con una colega que te cuenta sus batallitas, una señora de 90 años. Y lo es en muchos sentidos, para lo bueno y para lo malo, porque luego también a mí el libro a veces me parece como muy caótico, es como que va saltando de una cosa a otra y a veces agradecerías un poco más de orden dentro de ese universo tan variopinto. Pero al ser un estilo tan llano y en el que se percibe claramente una voluntad por parte de la autora de llegar a todo el mundo y de que su literatura no tenga cortapisas, que llegue a cualquiera que se interese por leer sus peripecias, pues no hubo así ninguna cuestión de las que a veces surgen que dice, es que aquí, ¿qué ha querido decir? Es que aquí, ¿esto qué es? ¿Esto es un vuelo literario que se le ha ido a la olla? ¿Esto es una metáfora? No había nada de eso en este libro. Y luego también lo que acabo de decir, la señora tiene casi 90 años, bueno, en aquella época tenía 85, pero en fin, probablemente tampoco tendría muchas ganas de responder dudas. Luego, o sea, lo sé porque además por aquel entonces, cuando estuve traduciendo este libro, justo coincidió que vino a Madrid de promoción de su novela más reciente por aquel entonces, Edna O'Brien, que es más o menos de la quinta de Gloria Steinem. Edna O'Brien es del 30 y Gloria Steinem es del 34. Y entonces estuve 2 días con Edna O'Brien y pocas veces he conocido a una persona más cascarrabia y al mismo tiempo tan encantadora. No sé por qué, en cierto modo, por una cosa tan tonta como la confluencia en el tiempo de un sarao con Edna O'Brien y que en esa época estaba traduciendo a Gloria Steinem, es como que de alguna manera las relaciono. Pero bueno, que tampoco voy a decir que no le escribí a Gloria Steinem por miedo a que fuese una antipática, en absoluto. Además tiene pinta de ser muy simpática y ojalá venga a Oviedo a recoger el premio Princesa de Asturias y ojalá me inviten. Oh, qué menos, qué menos. Claro, de hecho esto sí que lo habíamos comentado el otro día, que tuvimos una pequeña charla entre algunas compañeras hablando del libro y decíamos que claro, que es un libro que al no tener mucha poética, bueno, casi no tener mucha poética que traducir, al no ser, bueno, a nivel, no sé cómo explicarlo, ¿no? A nivel metafórico, que al final es más ensayístico, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, nos imaginamos que en ese sentido podía ser más fácil, bueno, no sé si fácil es la palabra, pero sí al menos lo que dices tú, menos interpretación, ¿no? Que había que te tenías que hacer lo mismo, menos preguntas, pero a la vez me imagino que empatizabas en ese momento mucho con ella, ¿no? Al ser un relato tan personal. Claro, desde luego, o sea, el libro tiene muchísimas virtudes y es verdad que desde el punto de vista literario, o sea, claro, porque se supone que son sus memorias, pero es más bien como eso, una especie de diario de anécdotas, prácticamente un anecdotario, con unos tintes muy ensayísticos, porque aporta datos estadísticos, aporta datos pues, de demográficos, de todo tipo. Entonces, por un lado, estilísticamente está mucho más cerca de un ensayo divulgativo que de una obra literaria. Y como memoria, también he traducido libros que se adscriben a la categoría de memoria y que son muchísimo más literarios. Estoy pensando, por ejemplo, en la trilogía autobiográfica de Mericar, del Club de los Mentirosos, Iluminada y La Flor. Esos libros, si pienso en el proceso que yo seguí de traducción, son muy dispares, porque pues aquí era muchísimo más de recabar datos, de verbos fácticos, de observar, de constatar, de no sé qué. Y lo de Mericar es completamente literario, con muchísimo más sentido del humor. Aquí también hay mucho humor y muy divertido. Sobre todo, a mí me gusta mucho
los pasajes del surrealismo en el día a día, en el que hace como una enumeración en parrafitos de cosas estrafalarias que le han ido pasando, de conversaciones que ha tenido con taxistas, de encuentros que ha tenido con monjas, con, bueno, el grupo ese de judíos hasídicos en un avión. Pero sí, es un estilo bastante interesante porque es muy híbrido también. Te vas encontrando cosas, te van saliendo al paso estilos también un poco distintos. De hecho, bueno, antes de abrir ya la ronda para que vayan interviniendo las compañeras que quieran preguntar, que preguntar algo, una duda que me surge es cuando tú traduces un libro al español, ¿piensas solo en el español de España o tienes en cuenta las variedades del español en Latinoamérica y piensas, jo, esto en Colombia o en Chile o en Uruguay no se va a entender? Porque casualmente hace poco tuve una conversación con la librera que más conocemos aquí en Berlín. Está como hay varias librerías hispanohablantes ahora mismo en Berlín, dos de las principales pues son Barleby y Andenburg, y hablando con Teresa, con la librera, me decía que estaba trayendo ahora muchas traducciones de Latinoamérica, de clásicos de la literatura, porque sentían que los clásicos que habían, las traducciones que habían, que más se habían difundido eran las traducciones hechas desde España y que en Latinoamérica rechinaban mucho. Entonces Claro. me pareció súper curioso, que es algo que yo no había reflexionado como española al final, y no sé, me gustaría saber cómo lo tienes tú en cuenta. Pues a mí es que me encantaría poder tenerlo en cuenta, es decir, yo tener dentro de mi bagaje, de mi acervo, ser consciente de todas las veces en las que incurro en españolismo, por llamarlo de alguna manera, en estructura, en decisiones de léxico que son únicamente español de España. A veces lo sé, a veces, Se escapa. pero otras veces no. Si pienso en ello cuando traduzco, la verdad es que no, porque no podría. O sea, si lo intentara, probablemente sería un estrepitoso fracaso porque no lo lograría. Podría a lo mejor, que tampoco es el caso, pero pongamos que yo tengo mucha relación con Argentina y que me vuelco en eso, pero seguiría dejando fuera Perú, Bolivia, cientos de miles de hablantes que también sentirían que esa traducción no está hecha desde su propia voz. Pero es que el español es como es. Yo, por ejemplo, cuando leo traducciones hechas por traductores de países latinoamericanos, lo hago con muchísimo deleite y identifico enseguida argentinismo, pero es que no solo no me molestan, sino que me gusta descubrir esas cosas, porque el español tiene esa riqueza y sí que hay veces, o sea, sé que nunca me ha pasado, pero sí que hay editoriales. Es que creo que ahora ya pasa menos. Yo creo que cuando Victoria y yo estábamos haciendo el máster, esta cuestión estaba todavía un poco más candente. Había editoriales que estaban intentando apostar por un español neutro. Claro, sobre todo en España, en el caso de España, los dos grandes grupos, Planeta y Penguin, tenían más interés en que eso ocurriera para poder exportar a toda Latinoamérica todos sus libros sin que, no sé, sin molestar a nadie, sin perturbar la superficie de la lengua. Pero es que eso yo creo que se ha ido abandonando por constatación de que es un imposible. O sea, ¿qué es un español neutro? ¿Desde el punto de vista de quién? Y al final, si eso pudiéramos hacer un Frankenstein como si fuese un esperanto, al final, ¿de quién sería ese español? Porque no sería de nadie. Creo que en vez de abarcar a todos los hispanohablantes y que todos se sintieran incluidos, lo que haría sería que todos los que lo leyeran se sintieran excluidos al final. Entonces, no, lo que sí a veces hacen algunas editoriales es que los propios correctores, me pasa sobre todo con las editoriales, con los sellos con los que colaboro de Penguin Random House, que a veces me mandan las correcciones y en alguna cosa me ponen, esto mejor lo ponemos así, pero me lo explican. Este cambio está motivado porque el libro llegará a Latinoamérica y se va a entender mejor esto. Pasa mucho con los insultos, con el lenguaje soez, vulgar, coloquial, con los coloquialismos pasa mucho más.
Y en alguna editorial que ha enviado libros a México, me han enviado una versión de mi traducción para México, en la que básicamente los cambios también consisten en cuando hay alguna palabrota, pues en vez de poner joder, pone chinga tu madre y los verbos, los pretéritos compuestos los pasan a pretérito simple. Pero sí, eso, caso de que se opere algún cambio, lo opera la propia editorial. Qué interesante. Vale, chicas, pues vamos a abrir así un poco la ronda. Alba creo que había apuntado ya alguna preguntilla y el resto así podéis ir pensando si le queréis preguntar a Regina alguna cosa. Alba. Sí, hola. Yo tengo un par de preguntas así como muy anecdóticas, más personales, si se puede decir así. Me gustaría saber cuál es el libro que más has disfrutado traduciendo. Eso por una parte. Y luego también te quería preguntar si a través de tu profesión, de traducir tantos libros diferentes y para diferentes editoriales, no sé si has conocido a gente que admiraras, autores que te han hecho especial ilusión conocer o ponerte en contacto con ellos, o si ha habido así alguna anécdota de algo que te haya traído el traducir. Pues, joder, la verdad es que es muy difícil la primera pregunta porque, o sea, sí, a veces traduzco libros que no me gustan, pero tengo muchísima suerte porque, o sea, dentro de tengo contacto con otros colegas y hay veces que te toca traducir un ñordo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí me pasa muy pocas veces, me ha pasado muy poco estar en mi casa amargada diciendo es que este libro no lo quiero traducir. Tengo una amiga que está traduciendo ahora un libro y está sumida en la mierda porque está convencida de que la editorial no se lo ha leído porque dice que esto no hay manera humana de que alguien quiera publicar esto en castellano. Encima están blanqueando a un nazi en la novela. Es como, ¿qué? Total, que estaba incluso pensando en renunciar porque dice que moralmente se siente fatal. Bueno, en fin, una historia. A mí eso todavía no me ha pasado, la verdad. Y no sé, a veces también, alguna vez me lo han preguntado y he respondido esto mismo, pero es que es verdad. A lo mejor muchas veces me pregunto yo misma si no es una especie de mecanismo propio de defensa, bueno, más que de defensa de autoconservación, no sé, de que al final acaba gustándote lo que estás traduciendo porque si de todas maneras tienes que estar 2, 3 meses todas las mañanas levantándote y enfrentándote al mismo libro, pues tienes que desarrollar algún tipo de apego hacia el trabajo. Pero es verdad que en mi caso, si es realmente una táctica, la hago de una manera muy, muy natural porque prácticamente me gustan los libros, todos los libros que traduzco. De todas maneras, sí que le tengo especial cariño a algún libro por la sencilla razón de que se han publicado a sugerencia mía. Ese año que os estuve diciendo hace un momento que me pasé un año entero enviando propuestas que no calaron, que no cuajaron, que no sé qué, una de esas propuestas la envié a la editorial Errata Naturae, que es la editorial con la que yo más libros he traducido hasta la fecha. Creo que llevo casi 40 con ellos, o sea, una cosa loquísima. Y les mandé la propuesta y les gustó mucho, pero lo típico, que me estaban dando la no sé qué. Y al final fue una de las primeras editoriales que me dieron trabajo, pero no con el libro que yo les envié, sino con otro que ellos habían comprado los derechos, pero me lo dijeron así en el email. Me dijeron, mira, como nos gustó mucho esta propuesta y nos dio la sensación de que estás como muy en sintonía con nuestro catálogo, con lo que nos interesa literariamente, pues a lo mejor este libro te gustaría traducirlo. Y yo, sí, 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 sí. Y luego, años después, compraron los derechos del libro que yo les propuse. Y ese libro salió. Y ese libro es El peatón de París, de Léon Paul Fargue, que era un autor francés que vivió en la primera mitad del siglo XX y era como muy de la generación de entreguerras. Y era un libro que era básicamente una oda a la flanería, al paseo urbano, a la contemplación, o sea, toda una serie de cuestiones que me interesan mucho personalmente y
y que disfruté mucho leyendo, elaborando la propuesta y luego, por supuestísimo, traduciéndolo y viendo cómo se convirtió en un libro de verdad y yo ir a la librería y verlo en una mesa de novedades y decir, joder, qué cosa tan especial, porque claro, ya había visto libros míos en las librerías, pero nunca uno que hubiera sido una sugerencia mía. Y luego la segunda pregunta que me has hecho con respecto a los autores, así algún contacto especial, ahora mismo lo primero que se me viene a la cabeza es el año pasado, un poco más o menos por esta fecha, en agosto, estuve haciendo una residencia, que es una cosa que me gusta a mí mucho de hacer. Como estoy todo el día aquí sola, en casa, traduciendo, trabajando, una de las cosas que me gusta hacer de vez en cuando es solicitar alguna estancia en el extranjero en residencias para escritores, artistas y traductores. Y estaba en Suiza, en la Fundación Jan Michalski. Bueno, además fue un poco rocambolesco porque yo esa residencia la tenía en marzo de 2020, llegué a ir y aterricé en Suiza el día que la OMS declaró la pandemia. Con lo cual, a los 3 días me tuve que volver a España, porque si no, ya no me podía volver nunca más. Y, en fin, el pánico, todo. Y yo hice esa residencia meses después, en julio y en agosto estuve. Con lo cual, ya había terminado el proyecto de traducción al que yo había ido inicialmente a hacer, porque ya lo hice en la primavera, lo cual estuvo muy bien porque ya conocía bien el libro, ya lo había leído, releído, traducido, entregado, tal. Y la fundación me propuso traer de invitado al autor del libro que vivía en Bretaña, en Francia, y que hiciéramos un encuentro entre los dos, una conversación que fue maravillosa entre el autor y yo, centrada sobre todo en los problemas de traducción que planteaba su libro, que eran muchísimos. El libro era Desde la línea, de Joseph Pontus, que es un autor francés que era su primera novela y la escribió por las noches cuando volvía de trabajar en una fábrica. Él era educador social, se mudó a Bretaña porque allí vivía la mujer de la que se enamoró y con la que se casó, y cuando llegó a Bretaña allí no había curro de lo suyo y como necesitaba comer, pues empezó a trabajar primero en fábricas de procesamiento de pescado y luego en mataderos. Y de eso habla en su libro, del absoluto tormento de trabajar despiezando animales, en fin, un libro muy sentido y que además literariamente era muy, muy exigente porque había muchísimas referencias culturales, históricas, musicales, literarias, históricas a Francia. Y había incluso un capítulo que había compuesto a la manera de Georges Perec, de la desaparición, el secuestro, es decir, un capítulo entero en forma de lipograma. No había, en el original, en todo el capítulo, no aparecía la letra E y yo en castellano tuve que traducirlo con una desaparición también de una vocal, que elegí la A porque es la más habitual en castellano, igual que la E en francés. En fin, un montón de cosas. Y esa conversación salió muy bien. Él vino desde Francia con su mujer y con su perro, de los que habla mucho en el libro. Fue como conocer a un personaje de novela. Y 3 meses después, al autor le diagnosticaron un cáncer en un estado avanzadísimo y se murió. Y se ha muerto. Y tenía 42 años y todavía no me lo creo, vaya. Y entonces ese encuentro, que ha sido uno de los más recientes que he tenido con un autor, está además teñido de tristeza porque acabó muy mal. ¿Dónde se publicó ese libro? Ese libro está publicado en Siruela, salió en febrero de este año. ¿Y cómo era otra vez el título? Se llama Desde la línea, espera que lo tengo por aquí. Este es. Ajá. Desde la línea. Es fantástico, vaya. Está escrito en libre, de hecho, el libro entero, ¿veis? No es una narración al uso, está escrito con muchísimo ritmo. Eso también me dio muchísimo trabajo. Yo creo que es el libro que más he leído yo misma para mí en voz alta para darme cuenta de si funcionaban algunas cosas o no. Sí. Qué trabajazo. Chicas, ¿quién quiere intervenir
ahora. Consuelo, María. Sí, hola, yo en Hola. relación con, ahora que has dicho he tenido que leer mucho para ver el ritmo, quería preguntarte, también quizás es algo personal porque variará dependiendo del traductor, pero cuando recibes un libro, una propuesta de traducción, ¿cómo, cómo es tu ritmo de trabajo? Porque al ser libro, o sea, un libro gordo y que tiene un principio y un fin bastante largo, que me imagino que tendrás que ir revisando, ¿te marcas como X palabras al día o haces primero la investigación y después? Quería preguntarte cómo es cómo te estructuras el trabajo, cómo Mm, crees que sale mejor, si cambia dependiendo mm, del libro, en fin. mm. Pues mejor, la verdad es que no te lo sé decir, porque ya te digo, en mi contacto con colegas, lo que he podido observar es que cada uno tiene sus métodos. Algunos trabajan mejor en plena noche porque tienen hijos, porque son noctámbulos desde siempre. Yo, por ejemplo, soy madrugadora. Yo me puedo levantar a las 5:30 de la mañana o a las 6 y ponerme a traducir porque cuando más productivo, o sea, yo me puedo levantar y sentarme directamente a trabajar, no necesito 7 cafés, media hora de tregua vital, no, yo me despierto muy espabilada, entonces mis horas más productivas suelen ser hasta las 10 o las 11 de la mañana. Además, a partir de esa hora, pues hay alguien que te llama, hay alguien que te escribe, te entra un email, llega el cartero, tienes que ir a la compra, tienes que ir al banco. Entonces, o sea, por empezar con lo más banal, si quieres, yo trabajo muy bien por las mañanas. Y con respecto al proceso que sigo cuando recibo una propuesta, yo, por ejemplo, nunca leo el libro antes de traducirlo. Bueno, es que flípalo. Este verano estaba en casa de una amiga en Francia y ella tiene una gran biblioteca ella también es traductora y tiene en Francia además se publica mucho ensayo de traductores que hablan de su trabajo, reflexionan acerca de la profesión, del desempeño del trabajo en el día a día. Y había una traductora, Diane Meur, que también es escritora, tiene 4 o 5 novelas y luego es traductora del alemán al francés. Y me quedé muerta porque decía, sí, porque cuando yo recibo una propuesta, primero me leo entero un libro para saber si me interesa traducirlo. Es como, ¿qué? O sea, bravo por ella, ¿eh? Ole su moño, pero que yo eso jamás podría hacerlo, porque, o sea, yo si me mandan una propuesta y la puedo encajar en el calendario, salvo que sea Mein Kampf y me salten todas las alarmas, yo en principio yo digo que sí, porque me guste o no el libro, necesito pagar la factura y el alquiler. Pero eso, entonces yo no leo el libro antes de ponerme a traducir, además porque me gusta. Al principio sí que lo intentaba y me fui dando cuenta que es que en realidad a mí me gusta ir descubriendo el libro mientras lo traduzco. A veces, como máximo, lo que hago a veces es leerme un día las páginas que voy a traducir al día siguiente. Pero solo a veces, dependiendo del libro. Si veo que que realmente me conviene ir sabiendo qué va pasando, pero sin desvelar demasiado. Y luego, sí, o sea, como necesito aplicar una disciplina de trabajo estajanovista, no voy a decir, pero aplicar un rigor, o sea, porque con esta profesión en la que uno está en su casa y lo que decía antes, tienes 1000 distracciones siempre que te sacan un poco de tu rutina, como no te impongas un poco de disciplina, es que estás perdido totalmente. Y si encima tienes cierta tendencia al pajareo, como puede ser mi caso, pues ya es que apaga y vámonos y dedícate a otra cosa. Entonces yo intento, dependiendo del libro, más o menos cuando voy a traducirlo me hago una composición del lugar y digo, pues mira, de este libro también no solamente cuando voy a traducirlo, sino cuando voy a negociar el plazo de entrega. Yo necesito saber cuánto tiempo le puedo dedicar a un libro o le debo dedicar a un libro para no aceptar un plazo que para mí sea un suicidio.
Entonces, pues digo, venga, pues de este libro, dependiendo, es que depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de si la caja, si, digamos, vamos, por decirlo rápidamente, si tiene mucha letra una página o menos. Luego hay libros, por ejemplo, de la editorial francesa Gallimard, que una página es como la mitad de esta. Entonces, si yo digo, voy a traducir 12 páginas al día, pues no es lo mismo traducir 12 de esto que 12 de ese otro. Y luego, pues, depende también de la extensión del libro. Por lo general, en eso también creo que tengo bastante suerte porque me suelen encargar libros no demasiado tochos. Pero, dicho esto, ahora mismo llevo ya 3 meses con un libro que tiene 850 páginas. Y todavía me queda mogollón. Así que para eso hay que prepararse mucho mentalmente porque ya no es solamente el número de páginas que tienes que traducir al día, es la perspectiva de saber que vas a tener que estar 5 o 6 meses bregando con los mismos personajes, con la misma trama, muy pendiente de lo que pase en una página, en la página 120, si luego hay algún eco que repercuta en la página 724, o sea, tienes que estar especialmente alerta. En el caso de, todavía no he llegado al proceso de revisión, pero sé que me va a costar por eso, porque además en el caso de este libro hay personajes que aparecen al principio y luego se reproduce la escena pero desde el punto de vista de otro personaje y entonces los diálogos se reproducen pero cambian ligeramente porque uno lo ha percibido de una forma diferente a como el otro los emitió. O sea, es un juego bastante sutil y en fin, que no es lo mismo dedicarle la revisión para que el texto quede redondo cuando ese texto redondo tiene 150 páginas que cuando tiene 900. Vale, gracias. Y ahora la última, relacionada también con lo que has dicho, normalmente no te mandan el texto como en Word para que tú puedas saber el número de palabras, sino que te mandan el libro original y te dicen, mira, ahí está y más o menos. Normalmente te mandan la maqueta del libro, que es lo que les mandan a ellos a su vez desde la editorial estadounidense, francesa, italiana, lo que sea. Ellos reciben la tripa, lo que se llama en la jerga editorial, es la tripa del libro, que es el interior en PDF. Esto es lo que a mí me mandan. Si tienes suerte, bueno, si tienes suerte, si traduces literatura contemporánea casi siempre es así. Un PDF en el que puedes hacer búsquedas, porque hay veces en las que a lo mejor el libro es un rescatado del año 98 que luego nunca más se reeditó y que no existe en edición digital, eso me ha pasado, y es un PDF pero en el que no puedes hacer búsquedas. Y ahí te quieres morir un poco y en Word normalmente no te lo mandan. Y el libro en papel, en teoría te lo deberían mandar, porque las editoriales, cuando compran los derechos, reciben ejemplares de los libros, suelen recibir 2 o 3, entonces te lo tienen que mandar. Yo, por un lado, a veces no quiero que me los manden porque es que algún día me van a hundir mis propios libros y necesito aligerar un poco el equipaje y tal. Y otras veces que ni siquiera te lo proponen. Si tú lo preguntas, normalmente te lo mandan. Y hay algunas otras editoriales, por ejemplo, Libros del Asteroides, siempre me manda el libro original en papel. Y está muy bien porque me he dado cuenta de que eso en realidad me incita a leer el libro antes de traducirlo. Sí, porque evidentemente cuando te tiras el día entero delante del ordenador, lo último de lo que tienes ganas es de, cuando termina la jornada, te apetece leer y para empezar, casi nunca te apetece leer algo de curro y para seguir no te apetece leer en una pantalla, ya es como, por favor, dame papel, dame cosas no digitales. Lógico. Y por último, una última puntualización con respecto a ese tema, sí que me gusta mucho recibir el libro original cuando traduzco un cómic, porque es muy importante la composición de la página, que tú abras, si yo tengo la página de un cómic en PDF, para empezar solo estoy viendo una, no estoy viendo la doble página, que realmente muchas veces te ayuda a ver la composición de la página y luego la relación entre el texto y la imagen la vas a apreciar mucho mejor sobre el papel que en la pantalla del ordenador. Qué interesante, gracias. Muchas gracias a las dos.
María Lindo, creo que querías hacer una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias. Me gusta mucho escucharte. Tengo, no una, o sea, se me ocurren cientos de cosas al escucharte. Tengo que resumir. A ver, yo, has hablado algo del ritmo y de repente se me ha encendido así, ¿no? La bombilla. ¿Cómo se puede? Lo he pensado muchas veces, cómo podéis hacer esas maravillas, porque el ritmo de un idioma, de una lengua o de cómo escribe un escritor, al traducirlo, ¿qué prevalece? ¿El significado de eso o mantener también el ritmo? Porque se perdería mucha información si no, ¿no? ¿Cómo haces esa filigrana, ¿no? Porque yo creo que tiene que ser súper difícil. Y también cómo priorizáis la rima con respecto a... Supongo que el significado es lo primordial, ¿no? Pero la rima es importante, el ritmo o el humor, no sé, ¿cómo haces eso? Y también lo primero que se me ha ocurrido es, ¿tú consideras que hay margen para la creatividad al traducir? O sea, ya no solo la interpretación, que es algo creativo también, pero pones un punto de creatividad como una señal de identidad tuya. Y tengo más preguntas. Bueno, si quieres, dime, y si es muy tarde, pues ya no Vale. pregunto. Pues mira, con respecto a la primera pregunta, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces casi que prefiero no reflexionar sobre eso porque entonces me pongo súper nerviosa y digo, es que son muchas cosas, que yo no soy capaz de hacer esto. Y al final lo haces y muchas veces ni siquiera eres consciente de los procesos que está siguiendo tu cerebro y tu mano cuando teclea. Evidentemente, bueno, también hay que decir que muchas de estas cuestiones a las que tú has aludido, que si quiero recordar, tú eras música, entonces me parece muy Por eso me interesante ha que llamado preguntes justo eso. Esas cuestiones del ritmo, la rima, se les presentan mucho más a los traductores de poesía, cosa que yo no soy. Pero bueno, sí, es verdad que al final la poesía te salta en cualquier momento. Estás traduciendo cualquier cosa y te puede salir un fragmento poético de la propia autora o porque aluda a cualquier otro autor o autora que tengas tú que traducir. Pero sí, evidentemente, a ver, el límite lo pone uno mismo. Hay tantísimas escuelas, además de traducción, si uno se pone a hundir la cabeza en los manuales de traductología, te encuentras a lo largo de la historia con muchísimas tendencias, desde Les Belles Infidèles, las bellas infieles, que propugnaban los franceses, de lo primero o sea, lo principal, lo que debe imperar es la belleza de la lengua por encima del significado, la infidelidad. O sea, la infidelidad al texto original, a todo lo contrario, a una traducción pues casi automática. Pero es que yo también soy partidaria de la idea de que muchas veces una no tiene una técnica, una no sigue una escuela, una no sigue una tendencia, no echa mano siempre de las mismas estrategias. El propio texto que estás traduciendo también te va pidiendo cómo actuar. Pensando, por ejemplo, de nuevo en Méricar, en el texto de Méricar lo que cuenta es tremendísimo, pero lo que hace a Méricar tan valiosa como autora y como escritora es el sentido del humor que impregna de principio a fin su narrativa. Entonces te está contando que su madre prácticamente comete un acto de asesinato y suicidio porque hace un conato de tirarse por un puente en el coche con las niñas detrás en el coche y te lo está contando y te partes el culo leyendo ese capítulo. Pero está contándote una cosa tremenda. Y entonces cuando yo traduje ese pasaje me di cuenta de lo importante que era por supuesto, saber desentrañar bien las escenas que son como de pelea, de cosas muy físicas, de cuerpo a cuerpo, y esa escena era muy, muy, muy física, en el sentido de que te describía muy bien cómo el coche iba dando bandazos y chocaba con una baranda y luego trotaba sobre una especie de clavo en la carretera.
toda esa parte física la tienes que resolver bien para que sea dinámica como lo es en inglés, pero luego no puedes descuidar esa otra parte, que es lo que hace el texto tan especial, que es cómo te cuenta que ella se mete la cara así en la camisa y se vomita encima y su hermana empieza a pegarle colleja y en fin. Entonces es como que el propio, o sea, esto queda como muy zen y hippie, pero el propio texto muchas veces te va hablando y te va diciendo cómo tienes que hacer cómo tienes que intervenir. Y luego con respecto a la segunda pregunta, que se me acaba de ir de la cabeza. Sí, te pregunté si consideras que tienes margen para la creatividad. Pues sí, la respuesta es rotundamente sí, porque si no lo tuviera, mi trabajo ya lo haría DeepL. Siempre me acuerdo de uno de los congresos, creo que tú también estabas, Victoria, porque fue cuando hicimos el máster, el Ojo de Polisemo en la Universidad de Málaga, el segundo congreso del Ojo de Polisemo. Intervino Miguel Sáenz, que es, no sé, una leyenda viva de la traducción. Es un hombre de unos 90 años que fue piloto, fue médico militar y ya bastante entrado en años se empezó a dedicar a la traducción y es el traductor de toda la obra de Thomas Bernhard. Y él contaba en su charla, una de las cosas que decía, así de modo anecdótico, pero que a mí se me ha quedado grabada, es que si existiera un programa que pudiera hacer eso, un programa de ordenador, seguramente sería capaz de identificar, tú le meterías textos y textos y textos traducidos y ese programa sería capaz de filtrar de quién es esa traducción, atendiendo un poco a la preferencia que da a ciertas palabras, a cierta estructura, a cierta forma de resolver cuestiones específicas de algún término, de alguna frase, porque así somos los traductores humanos, tenemos nuestra coletilla, nuestras manías, nuestras cosas, muchas veces sin ser conscientes nosotros de ello, pero es verdad que a ti te dan un texto y tú lo traduces de una manera y se lo das a otra traductora igual de solvente que tú y te va a hacer una traducción completamente diferente. A mí hay un ejercicio que me gusta mucho, que no se suele hacer en España muy a menudo, pero poco a poco va haciéndose. Esta primavera lo hicieron la Asociación de Escritores de Cataluña, las justas de traducción. Y es que reúnen a dos traductores, en este caso Irene Oliva y Eugenia Vázquez Nacarino, y entre ellas se intercambiaron una página de la última traducción que estaban haciendo. Una era la traducción que estaba haciendo Eugenia Vázquez, era La campana de cristal de Silvia Plath, una nueva traducción, y la que hizo Irene Oliva, ahora mismo se me acaba de ir la cabeza, pero bueno, haceos la idea, también una autora estadounidense, y se intercambiaron esa página, y cada una hizo su propia traducción y luego la compararon a lo largo de una sesión de 1 hora y media, casi frase por frase, parrafito por parrafito de 2 o 3 frases, iban cada una comentando, esto yo lo he hecho así y es, de hecho esas justas están colgadas en internet, si queréis luego os paso la referencia, porque es absolutamente apasionante, es como ver, o sea, es como, ¿por qué en vez de emitir fútbol en la tele no emiten esto todos los días? Entonces sí, yo rotundamente sí. Perdón por haberme enrollado tanto, pero sí. Qué bonito. Hay muchísimo Qué más. apasionante según lo cuentas, me gusta mucho. Y también el lenguaje que crea un escritor, su universo, ¿no? Su propio lenguaje, aparte del libro, ¿no? que hayan escrito yo, identificas el lenguaje y para eso, ¿qué hacéis o qué haces? ¿Te lees muchos libros de ese escritor para traducir el que estás haciendo? ¿O te metes como poco en su mente o algo así? ¿O no es tan romántico? Hombre, ojalá fuera siempre así. También hay una cuestión que la hemos abordado hace un momento, que es la cuestión del tiempo. Muchas veces a mí me gustaría hacer tantísimas cosas y dedicarme días a investigar, semanas, a meterme en la Biblioteca Nacional y descubrir cosas y correspondencias y autores afines y gente con la que convivió en su época y encontrar paralelismo, pero eso casi nunca tiene un tiempo.
En el caso de autores con una obra de peso, por volumen, por importancia, por lo que sea, pues sí, lo ideal es hacerte por lo menos un poco una idea de dónde ha salido eso. O sea, tú no estás traduciendo un texto aislado en el cosmos, tu texto forma parte no solamente dentro de la producción del propio autor, sino dentro del sistema literario en el que surge. Tienes que saber un poco por dónde van los tiros. Yo qué sé, yo tenía que saber en qué contexto vivió y desarrolló su carrera profesional y vital Gloria Steinem, por ejemplo. Para eso también ayuda mucho la voluntad de las editoriales, de que un traductor, como decía antes, Miguel Sáenz, ha traducido toda la obra de Thomas Bernhard. Yo creo que esa es una de las mejores decisiones que puede tomar un editor en castellano. Si vas a coger una obra de un autor, pues que las siguientes que se editen en castellano las traduzca la misma persona. A mí eso me pasó con Edna O'Brien. Empecé a traducirla para Errata Naturae, porque Edna O'Brien se había publicado a salto de mata, se habían publicado solamente 3 libros de ella en España en los años 90. El primero en Lumen, luego una biografía de Lord Byron, que yo creo que eso no le interesó aquí a nadie, y uno más que se publicó y que tampoco tuvo paso sin pena ni gloria. Y Errata Naturae en el año 2014 decidió sacar la trilogía de las chicas de campo, que es sus 3 primeros libros y los que la consagraron como autora y gran dama de las letras. Y me encargaron esas traducciones. Para Errata Naturae después hice otras novelas más de la autora, Un lugar pagano, sus memorias, Chica de campo, y La sillita roja, que es el que os decía que la autora vino a España e hicimos promoción y la editorial contó conmigo para que yo participara en el sarao, leímos juntas, o sea que estuvo en ese sentido muy bien, siempre porque hubo una voluntad por parte de la editorial de que así fuera. Y luego Edna O'Brien, los siguientes libros los sacó su agente y al final los compró Lumen. No sé por qué, supongo que porque pondrían más dinero. Y desde hace unos años la saca Lumen, sacó la recopilación de sus cuentos, Objetos de Amor, y yo no colaboraba para Lumen. Y sin embargo Lumen me escribió, yo no tenía contacto absoluto con nadie del grupo Penguin Random House, y me escribieron y me dijeron que les gustaría que yo siguiera siendo la traductora de Edna O'Brien. Y a mí eso me pareció un gesto bastante loable. Y con ellos ya tradució otros 3 libros de Edna O'Brien. Entonces, pues sí, lo suyo es, o sea, cuando me mandan un texto de Edna O'Brien, por un lado es como, otra vez, tío, sinceramente, aquí entre nosotras, pero por otro es una de las mayorías que me puedo encontrar porque su estilo, lo reconozco, llevo pues 7 u 8 años traduciendo a Edna O'Brien, entonces quieras que no, vas conociendo sus temas, desde luego, porque además ella es muy dada a hablar en su novela a partir de recuerdos propios, y ha habido recuerdos de Edna O'Brien que yo he traducido en 5 libros diferentes, y esto no lo estoy exagerando. Recuerdos de infancia que han salido en Las chicas de campo, en Un lugar pagano, contado en segunda persona, en sus memorias, por supuesto, en un cuento, como si lo estuviera rememorando una chica, o sea, en fin. Pues eso, pero está muy bien porque es como si te contara tu abuela las batallitas. Qué bien, Te muchas las sabes, gracias. pero cada vez te las cuentas de una manera distinta. Y ahí también interviene, ¿sabes? Decir, mira, identificar qué es lo que ha cambiado. Nunca es igual, nunca te lo cuenta igual. Siempre introduce algún cambio, alguna sutileza que tú dices, mira, aquí ha cambiado esto. Qué bueno, qué interesante. ¿Alguna de las chicas que no habéis intervenido queréis hacer algún comentario o alguna pregunta antes de...? ¿No? Si no tenéis manitas. Yo tengo aquí, bueno, hay una compañera que no se ha podido conectar porque justo salía de una clase y apuntó algunas preguntas y te quiero leer en concreto, algunas ya las hemos tratado, pero había una, momento, sí, que esto no lo hemos hablado y me parece muy interesante. Bueno, que como traduces en varios idiomas, traduces de varios idiomas, que ¿en qué idioma te sientes más cómoda y qué relación o historia tienes con cada uno de ellos?
Pues sentimentalmente o sea, lo que más me gusta traducir es del francés, porque me interesa mucho su literatura, porque es la primera lengua que estudié realmente con pasión y que empecé a descubrir fascinada y quería estudiar más y es con la que al fin de cuentas me siento más cómoda porque es la que más en profundidad he estudiado, mejor conozco y, y con la que voy más rápido realmente cuando trabajo. Lo pensaba hace unos días. El libro este que estoy traduciendo de casi 900 páginas es una novela francesa contemporánea, muy francesa y muy contemporánea, porque está ambientada en el año 2015 y está ambientada en el centro de París, habla un montón de actualidad política, habla de feminismo, de inmigración, de medio ambiente, en fin. Y yo decía, es que si esta novela fuese estadounidense, británica, australiana, sudafricana en inglés, es que yo no podría, o sea, habría tenido que poner pedir, si ya me lo hubieran aceptado, un plazo muchísimo más largo, porque yo traduzco mucho más lenta del inglés, voy como mucho más insegura, siempre tengo la sensación de que necesito buscarlo todo para, a lo mejor se me está escapando algún matiz, y en francés me siento mucho más cómoda. La historia que hay detrás de ello es, pues eso, el francés lo empecé a estudiar en el colegio, la ESO, y me encantó. Y enseguida, en cuanto tuve edad para ingresar en la escuela de idiomas, me matriculé en francés e hice el francés los 5 años correspondientes. Luego el inglés, como siempre, lo estudié en el colegio, como todas, y luego en el instituto. En la carrera lo empecé a estudiar. En la carrera yo empecé francés, primera lengua, luego inglés e italiano. Y el inglés lo abandoné cuando terminé el primer ciclo porque lo odiaba, o sea, le cogí una tirria y además luego me dije, bueno, el inglés está por todas partes, así que siempre puedo yo buscarme la vida y aprenderlo y tal. Que luego no fue así, pero bueno. Con el italiano me pasó justo lo contrario. Empecé a estudiarlo en la carrera, en primero y segundo, y me enamoré loquísimamente. Se veía venir, evidentemente, también. Y entonces con el italiano también me volqué mucho. Lo que pasa es que con el italiano, del italiano traduzco relativamente poco. Traduzco sobre todo cómics. Es lo que más he traducido hasta la fecha. Y ahora dentro de poco va a salir en la editorial Contraescritura unos textos políticos de un antifascista italiano de los años 30, Lauro De Bossis, que murió con 30 años durante un vuelo que hizo sobre Roma lanzando esta villa antifascista, dejando mal a Mussolini, por supuesto. Y eso es o sea, la pena, entre comillas, que tengo es que me gustaría traducir más del italiano, como la pena que tengo también con el portugués, que no lo estudié en la universidad, lo estudié también por devoción en la Escuela Oficial de Idiomas y luego yo por mi cuenta, pues, viendo cine, escuchando música, tengo algunas amistades portuguesas y demás. Y hasta hace poquísimo no había podido traducir nada del portugués. Por un lado, porque en el mercado español la lusofonía es prácticamente inexistente, se le hace muy poco caso a todo lo que venga de Portugal, Brasil, a lo mejor un poco más, Mozambique, bueno. Y por otro, porque lo poco que hay, pues lo traducen los pocos traductores que también hay de portugués. Y sin embargo, pues la editorial Barrett me encargó un libro infantil, que yo no tenía relación con ellos, pero le preguntaron a una compañera mía que trabajaba con ellos, Esther Cruz, le dijeron, ¿conoces algún traductor de portugués? Y les dijo, pues escribe la Regina. Y era un libro infantil muy divertido, que tuve suerte porque podría haber sido un libro infantil de estos jodidos de traducir y me habría querido morir. Pero bueno, no me dio muchos problemas y recientemente también Errata Natural decidió publicar a la primera autora portuguesa de su catálogo y decidió confiármelo a mí. Y algo por lo que le estaré también siempre eternamente agradecida porque me fascinó descubrir a esa autora, María Judith de Carvalho. Y más o menos esa es mi relación con las lenguas que traduzco. Qué bueno. Regina, solo un matiz, una cosa. ¿Es común entre los traductores que tengáis varios idiomas o suele ser más común que haya como que te especialices solo en uno? En España yo creo que sí.
Casi todos los traductores, los colegas que yo tengo, traducen de 2, 3 lenguas, ¿eh? Es bastante habitual. No lo es tanto en Francia. En Francia, prácticamente es un fenómeno rarísimo. O sea, cuando voy a alguna residencia, al colegio de traductores de Arles, por ejemplo, y coincido allí con otros traductores y traductoras francesas, es como que: "Oh, pero ¿de verdad traducen de todas esas lenguas?". Y es como: "Sí, no sé, es que nos forman para ello". O sea, no es porque yo sea una superheroína, es porque realmente en los planes de estudio se contempla que se estudien 2 o 3 lenguas y que se te prepare para ser un traductor de 2 o 3 lenguas. Y ellos, en cambio, no. También quizás, a lo mejor porque en Francia no hay estudios, o no lo había hasta hace muy poco, estudios específicos de traducción. Los traductores, bueno, yo cuando me fui de Erasmus, por ejemplo, a Francia, no, bueno, me convalidaron una mierda, porque nada más que te podía hacer asignaturas de filología, de lenguas extranjeras, pero era como una carrera un poco así imprecisa. Había asignaturas de traducción, pero nada que ver con las perspectivas pedagógicas que se aplican en España, o sea, una cosa muy, muy dispar. Entonces yo creo que quizá a raíz de eso, en Francia los traductores están como mucho más centrados en una lengua, en una cultura, en un tipo de texto también, pero no sé cómo será en Alemania, la verdad. Vosotras, las que habéis estudiado traducción y vivís allí. No sé, chicas, si alguna tenéis idea. Yo la verdad que no tengo mucha Aquí yo creo que se centran como tienen esa doble carrera que hacen los alemanes, que a lo mejor eligen magisterio y ciencias de la salud, que pueden ser cosas completamente aleatorias. Yo creo que igual se centra. Yo sí que he tenido compañeros de Erasmus y de Erasmus Plus que a lo mejor hacían un idioma principal y a lo mejor si hacían un secundario era como mínimo, muy por encima. Pero con lo que les gusta a los alemanes especializarse, seguro que hacen solo seguro que hacen solo un idioma. Como que no son de abarcar mucho, sino de especializarse más en una cosa y hacerla otra cosa. Jo, Regina, muchísimas gracias por tu generosidad, por esta hora y media que nos has regalado. Ha sido muy interesante. La verdad que como es la primera vez que tenemos a una traductora entrar en... O sea, teníamos tantas preguntas sobre el proceso de traducción que entrar en concreto sobre la novela como que era un poco más complicado a nivel de contenido, de historia o así. Pero bueno, que ha sido un placer poder tener pues este gran relato para conocerte también a ti y muchas gracias a Victoria por el contacto. Y nada, pues que te seguiremos. Por cierto, lo último ya, nos has dicho que estabas trabajando ahora en este libro, en esta novela francesa. ¿Sueles trabajar con varias cosas a la vez o no? ¿Solo es una? No, intento que no, porque entonces ya es como, no sé, ya sería el vía directa al frenopático, pero a veces no me queda más remedio que hacer alguna cosilla. O sea, intento no traducir 2 libros al mismo tiempo, pero algunas veces digo, bueno, para estas fechas ya estaré terminando de revisar este libro, entonces puedo por las mañanas empezar a traducir esto y por la tarde un par de horitas mirar la relectura de esto otro. Sí, a veces sí que cojo con más facilidad, o sea, sin tanto reparo, cuando se trata de un cómic. No siempre, porque hay cómics que tienen cojones, pero me gusta, igual que como lectora, a veces también me gusta pasar de un novelón del siglo XIX a una policíaca y a la siguiente un cómic, pues está guay eso de ir desengrasando un poco. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy con el novelón de 900 páginas y por las tardes, hasta la semana pasada, estuve con un cómic de Zeina Abirachet, que es una autora beirutí que escribe en francés, y eso lo iba haciendo a ratitos por las tardes y me sentaba bien, era como oxigenar un poco el cerebro. ¿Y se publicarán en cuántos meses, más o menos, sabes? Pues el novelón creo que sale en abril del año que viene. Vale. Y el cómic no tengo ni idea, porque el cómic es para una editorial que me suele encargar los libros y salen mucho más tarde, trabajan con mucha antelación. Porque también en el caso de los cómics, el proceso de producción del libro del que hemos estado hablando antes se alarga
porque interviene el papel del maquetador o Claro. rotulista, que tiene que... mi traducción no va sobre las imágenes, mi traducción va en Word y alguien las pasa a la maqueta, digamos que elimina de los bocadillos el mensaje en francés y mete mi traducción y la ajusta para que encaje bien y todo eso. Entonces ese proceso es más largo. Claro. Bueno, estaremos atentas de todas formas. Pues Oye, que muchísimas gracias, por favor, a vosotras, porque, como he dicho antes, yo estoy todo el día aquí metida en este habitáculo, traduciendo y callada y sola, entonces como que tengo la sensación de que he hablado mogollón y me habría gustado, no sé, me siento que le estaba haciendo sombra a Gloria Steinem, que eso es como imperdonable. No, para nada. Nosotros la verdad que teníamos mucha curiosidad por conocer todo el proceso y bueno, ya está. Más adelante, si tenemos la oportunidad de leer otra traducción tuya, pues... Claro, si leéis por casualidades de la vida alguna otra traducción mía, escribidme que yo, mientras esté en salud y en mi casa con una conexión a internet, a falta de ir a Berlín a estar con vosotras tomando un vino, pues yo encantadísima. Me encanta echar estos ratitos. Qué bien, pues muchísimas gracias. Y si vienes a Berlín, pues ya sabes, a través de Victoria nos contactas. Un abrazo muy grande y que tengas buena tarde-noche. Gracias, un placer. Adiós. Hasta Un luego. beso. Chao. Adiós. Chao.